Gracias a Dios estamos en el caserío Hermano Pedro Aguilis III, en donde se está inaugurando un proyecto de agua potable. Lo dijimos hace un momento, estamos muy agradecidos con Dios porque nos da la oportunidad de poder compartir con esta comunidad y sobre todo el día de hoy inaugurar un proyecto muy importante como lo es el agua potable. Estamos conscientes que el agua es vital para la subsistencia de la humanidad. Y pues hoy, gracias a Dios, se está inaugurando un proyecto que va a beneficiar a más de 35 familias que durante muchos años padecieron de la falta del agua potable acá en esta comunidad y que hoy pues ese sueño que tuvieron durante muchos años se hace realidad. Me place agradecer públicamente o a través de este medio de comunicación a Water for People, una institución que nos ha estado ayudando fuertemente con el tema de proyectos de agua potable y pues hoy se está inaugurando un proyecto que está dividido en tres fases, por aljibes, por gravedad y otra fase que viene por impulsión, o sea que son 3 en 1 que gracias a Dios está culminado y que hoy prácticamente está ya a disposición de la comunidad. Water for People tiene la característica de trabajar proyectos no convencionales y también convencionales. En este caso trabajamos un proyecto en una comunidad que tiene dificultades el acceso a un nacimiento de los tradicionales, entonces lo que se trabajó fueron 3 tecnologías en la misma comunidad. Hay viviendas que están en la parte más alta donde los nacimientos lo tienen en la parte de abajo, entonces se construyeron sistemas aljibes, son sistemas que lo que se hace es captar el agua de la lluvia, depósitos que tienen la capacidad para abastecer a las familias durante los próximos 5 meses en la época seca, donde difícilmente se consigue el agua. También se construyeron unifamiliares, viviendas donde tienen su nacimiento propio y cerca, entonces se hizo la protección sanitaria, se llevó el agua a la casa. También hay casitas donde sí tienen su agüita y se construyeron sistemas de bombeo unifamiliares. Entonces son 3 tecnologías en una sola comunidad, abasteciendo a 31 viviendas, más de una cantidad de personas, de 150 personas en esta comunidad. Pues alegre y contento, y con toda la comunidad, porque ya tenemos nuestro proyecto de agua potable, como así potable, porque todo tenemos agua normal. ¿Antes era difícil el acceso? Era difícil porque hay que ir al barranco a traer agua, cargar agua, y cuesta, en el verano nos cuesta mucho, se secan los nacimientos.